Hermanos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien en esta mañana, hermanitos. Estamos arrancando un nuevo día, gracias a Dios. Siempre, hermanos, estemos con ese deseo cada día de poder aprender de la palabra de Dios y de esa manera seguir adelante. En esta mañana yo les quiero compartir una porción de la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3, hermanos. El tema que les quiero compartir en esta mañana titula Deberes del cristiano en la sociedad, o el deber del cristiano en la sociedad. Y es lo que Pablo nos va a enseñar en este pasaje, del versículo 1 hasta el versículo 6, es lo que vamos a ver en esta mañana, hermanos, el deber del cristiano ante la sociedad, porque nosotros tenemos un deber, y más aún, hermanos, ante nuestras autoridades superiores. El versículo 1 dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, lo primero que Pablo nos dice en este pasaje, la primera orden, se podría decir, o el primer mandamiento que él nos da, es el de someternos a nuestras autoridades superiores. Nosotros, hermanos, en todo lugar tenemos autoridades. Ya sea como país tenemos a un presidente, como ciudad tenemos a un alcalde, en nuestro trabajo tenemos a un jefe, en nuestro hogar tenemos a nuestros padres, a la cabeza del hogar, y tenemos autoridades superiores en todo lugar a donde nosotros podemos llegar a ir. Y lo que Pablo nos dice aquí es que nosotros debemos de someternos a nuestras autoridades superiores. ¿Por qué? Porque Dios es quien ha establecido a cada una de ellas. Si tenemos alguna autoridad en cualquier lugar, hermanos, esa autoridad ha sido puesta por Dios en ese lugar con el fin de que nosotros nos sometamos a ella. Entonces, hermanos, por eso, cuando tú te sometes a tu autoridad, entiende una cosa: estás sometiéndote a lo que Dios ha establecido. El versículo 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, Pablo está diciendo: si se oponen a la autoridad que Dios ha puesto, se están resistiendo a lo que Dios ha establecido. Y están acarreando condenación para sí mismos, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no nos rebelemos o no nos opongamos ante nuestras autoridades. El deber que tenemos como creyentes frente a nuestras autoridades en todo lugar es de someternos a ellas. Es el de someter nuestra voluntad a la voluntad de nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque Dios las puso en ese lugar. Dios las puso en ese lugar. No fue un hombre, no fue una persona quien puso autoridades en ese lugar, sino fue Dios, hermanos. Quien puso como autoridad en el lugar al hombre, al varón, fue Dios. Quien puso como autoridad en el gobierno a la persona que está gobernándonos ahora fue Dios. Quien puso como autoridad, hermanos, en nuestro trabajo al jefe que tenemos fue Dios. Y nuestro deber es someternos a nuestras autoridades. Después el versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sin mal malo. Pues no tener la, ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas. Hermanos, Dios puso autoridades con un propósito. Dios puso autoridades, hermanos, no por gusto, no por capricho, sino los puso con un propósito. Y Pablo lo explica acá, dice: los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Hermanos, las autoridades que tenemos, hermanos, nunca han sido puestas para lastimar o para hacer infundir temor a la persona que hace lo bueno, sino toda autoridad que ha sido puesta por Dios, hermanos, ha sido puesta en ese lugar de autoridad para infundir temor a la persona que hace lo malo. Y Pablo dice: tú quieres temer a la autoridad o tú no quieres temer a la autoridad, entonces haz lo bueno y vas a tener alabanza de ellas. En pocas palabras podemos decir, hermanos, que las autoridades puestas por Dios han sido puestas para infundir temor al malo y para alabar al que hace lo bueno. Y por eso, hermanos, debemos de estar dispuestos siempre a hacer lo bueno, y vamos a traer alabanza para nosotros. Después el versículo 4 dice: porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces Pablo dice: las autoridades que han sido puestas por Dios son servidores de Dios para nuestro bien. Para nuestro bien. Pero si hacemos lo malo, es ahí donde debemos de tener temor. ¿Por qué? Porque ahí vamos a recibir
se podría decir, castigo por haber hecho lo malo. Y ese castigo viene a través de la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. El versículo 5 termina diciendo el apóstol Pablo: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pablo termina esta primera parte del capítulo 13 de la misma manera como comenzó. Y él dice: sométanse. Es bueno, es necesario estar sujetos a nuestras autoridades, no solo por miedo al castigo que podemos recibir de parte de ellas, sino también por causa de la conciencia, porque Dios nos manda a hacerlo también, hermanos. Por eso, hermanos, yo te animo en esta mañana a que nos podamos someter a nuestras autoridades. Sujetémonos a todo lo que nuestras autoridades nos pidan, y siempre y cuando, hermanos, todo lo que nos pidan vaya de acuerdo a la voluntad del Señor también. Pero yo te animo, hermano, a que como creyentes mostremos nuestro buen testimonio, sometiéndonos, sujetándonos a las autoridades superiores que tengamos en todo lugar. Espero que haya sido de bendición, hermanitos, este devocional. Les animo a seguir adelante, sigamos buscando al Señor y nada, hermanos, que tengan hoy un excelente día. Bendiciones.